Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Punto de vista Beru. ¿Cómo se saluda a un conocido con el que se supone que se tiene una relación más cercana de la que realmente existe? Bueno, ahora mismo voy a resolver este misterio. Acabo de llegar a su puerta y toqué el timbre. Está tardando un poco en abrir. Creo que Izuku también está en la escuela. Bueno, espero que no esté trabajando. ¿Por qué no comprobarlo, por si acaso? Justo cuando iba a mirar a través de las paredes para buscarla, Inko decidió abrir la puerta. La verdad es que me alegró ver su sonrisa. Beru. Qué alegría verte por aquí. ¿Te quedas? ¿Podría prepararte algo de comer? ¿O solo estabas de paso? Preguntó Inko con una cálida sonrisa. Eso me ayudó a aliviar un poco mi estrés. Sinceramente, esperaba que estuviera algo enfadada conmigo por todo el lío que se armó hace 2 meses. Nunca me disculpé de verdad por no haber protegido a Izuku entonces. Pero bueno, supongo que en realidad nunca me culpó, aunque en aquel entonces era bastante agresiva conmigo. Supongo que simplemente estaba estresada. Inko, es agradable ver que sigues siendo tan cariñosa. Me quedaré un rato, hace tiempo que no hablamos, dije mientras la esquivaba y entraba en la casa. También la agarré con la mano y la arrastré hacia el sofá. Terminé teniendo que usar mi cola para cerrar la puerta. Inko se sobresaltó un poco al principio, pero se relajó después de unos segundos en que la cargué. ¿Por qué hice esto? No me apetece quedarme mucho tiempo en la puerta, y probablemente se sentiría obligada a ir a cocinar algo si la dejara. Así que me aseguraré de que se siente a charlar conmigo. Al final, nos sentamos uno al lado del otro. Ella comenzó la conversación con una sonrisa. Sabes, deberías tener cuidado al agarrar a una mujer así. La gente de fuera podría malinterpretar la situación. ¿Acaso Inko intenta avergonzarme? No es muy bueno, pero supongo que habría funcionado con alguien como Izuku. No me importa ningún malentendido, a veces pueden ser divertidos. Me incliné más hacia ella mientras hablaba en voz baja, casi en un susurro. Y, tal como lo esperaba, se puso roja casi al instante. Ja. No intentes avergonzarme si eres tan sensible. Después le di su espacio. No hay necesidad de molestar a Inko ahora mismo. Aunque, por lo visto, sus reacciones pueden ser bastante divertidas. Después de eso, se quedó bastante callada, dejándome a mí la tarea de reiniciar la conversación. ¿Cómo te va con Izuku últimamente? Parecía realmente contenta de cambiar de tema. Suspiró y, con una sonrisa en el rostro, comenzó a hablar de lo mucho que Izuku había disfrutado de su vida escolar, así como de lo feliz que era al perseguir sus sueños. La verdad es que me gusta verla tan metida en la historia. También me alegra que haya dejado de intentar cocinar para mí. No tengo hambre y no quiero desperdiciar comida. Ay, Beru. ¿Qué pasó con todo ese ataque del villano hace 2 días? Lo vi en las noticias, me pareció muy extraño que te culparan así. Probablemente vio uno de los reportajes de los periodistas más resentidos. O bien alguien está intentando disminuir la influencia de los héroes en general. He visto cosas similares a otros últimamente. Me pregunto si los responsables pertenecen al mismo grupo que los villanos clonados. Por desgracia, me atacaron a mí, como si me importara, pero al final se solucionó, dije con tono relajado. No voy a agobiar a Inko con mis preocupaciones. Al fin y al cabo, no hay motivo para hacerlo. Narración desde el punto de vista del autor. Aún así, lo que hiciste me pareció increíble. Estoy muy orgullosa de que te hayas convertido en un héroe, dijo mientras le daba una palmadita en el hombro a Beru. El cariño en su voz era evidente. Aunque Beru no era su hijo, se alegraba por sus logros. Sabía lo duro que había sido su comienzo, sabía que su inicio en la vida no había sido fácil. Y, sin embargo, nada de eso importaba. Se convirtió en una figura que motivó a innumerables niños de las generaciones más jóvenes. Sin saberlo, se había convertido en un pilar de fortaleza para quienes lo rodeaban. Y no es que fuera incapaz de verlo. Simplemente no le daba mucha importancia. Seguía considerando su identidad pública tan simple como la de un héroe clandestino. Pero, de hecho, era un aspirante al título de símbolo de la paz. Una persona que muchos creían que algún día tomaría el relevo de All Might y continuaría con su legado. Beru lo habría encontrado ridículo si lo hubiera sabido. Pero la gente no podía evitar sentirlo así. La fuerza habla por sí sola, y Beru había demostrado ser un héroe fiable, incluso derrotando él solo al villano más fuerte e infame de Japón. Así pues, aunque Beru no tenía ni idea de la importancia que tenía para el público, Inko sí lo sabía. Al fin y al cabo, ella también formaba parte del público.
Beru se quedó completamente perplejo al oír esas palabras. Estoy orgulloso de ti era una frase que jamás había escuchado de nadie. Nunca tuvo padres, ni en su vida pasada ni en la actual. No estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios. ¿Acaso solo era posible porque Inko lo veía como a un hijo? Bueno, él no la veía como a una madre. De hecho, probablemente era mayor que ella. Pero las palabras aún tenían peso. Y Beru se alegró de oírlas, aunque se quedó bastante pensando en cómo responderlas. Inko se sintió bastante angustiada al ver el silencio de Beru. Estaba sumamente feliz de que finalmente la hubiera visitado de nuevo. Sinceramente creía que su último encuentro lo había alejado de ella. Aunque hubiera terminado bien, ella lo culpaba de todo, sin siquiera considerar sus dificultades. Casi saltó de la emoción al verlo en la puerta. Esperó un rato antes de abrir, solo para calmar un poco sus nervios. Me alegra oír eso. Al final, Beru abrió la boca y articuló esas palabras con los labios hacia Inko. Y se sintió aliviada al oír su respuesta. Ni siquiera le pareció incómoda. En su opinión, Beru era una persona que había carecido de amor paterno en toda su vida. Había salido adelante gracias a su propio esfuerzo, y a Inko esa verdad le resultaba un tanto deprimente. Bueno, todo este asunto de los héroes no es lo que yo pensaba. Inko se alegró de oír a Beru hablarle con tanta franqueza. Al principio no estaba segura de lo que quería hacer. Salvar gente nunca había sido algo en lo que pensara. Pero terminé luchando contra villanos a menudo, y terminé preocupándome por algunas personas, intentando activamente salvar vidas también. Las palabras de Beru dejaron a Inko algo desconcertada. En realidad, no conocía muy bien la personalidad de Beru. Al menos no tan bien como le hubiera gustado. Así que escuchar su punto de vista sobre las cosas le dio una buena sensación. Beru le estaba permitiendo conocerlo mejor. Hoy en día ni siquiera patrullo ni busco gente para salvar, simplemente vivo mi vida como quiero y aún así termino salvando gente de vez en cuando. ¿De verdad te sientes orgulloso de oír eso? La pregunta de Beru era seria. Inko lo consideró una prueba. Era obvio que la visión del mundo de Beru no iba a ser convencional. De hecho, Inko tenía bastantes dudas al respecto. Pero, como quería demostrarle a Beru que no estaba solo, lo aceptaría tal como era. Por supuesto, independientemente de cuáles sean tus intenciones, sigues ahí fuera, arriesgando tu vida para salvarla de otros. Es algo que no muchos pueden hacer, dijo Inko con una cálida sonrisa. Al final, Beru decidió no darle importancia al comentario. No tiene sentido preocuparse por estas cosas ahora mismo. De todas formas, dudo que Inko empiece a mentirme para hacerme sentir mejor. Beru era algo paranoico por naturaleza, pero no por culpa suya. Simplemente no estaba acostumbrado a confiar en la gente. Solo empezó a aprender a hacerlo en los últimos años de su vida. Antes de eso, llevaba una vida solitaria. No era paranoico por miedo, simplemente no estaba acostumbrado a depender de los demás. Siempre tendía a analizar en exceso todo y cada acción que los demás realizaban a su alrededor. A veces, incluso ahora, seguía comportándose así. Pero al menos ahora estaba un poco mejor. Lo suficiente como para aceptar el intento de Inko de mostrarle algo de cariño paternal. Este momento se vio interrumpido por el sonido de una puerta que se abría, acompañado de algunos gritos. «Vieja bruja. ¿Qué hacemos aquí comiendo?» Beru reconoció vagamente esa voz, pero no recordaba a quién pertenecía. «Cállate, mocosa. Dije que vamos a ir a cenar. Tengo que ponerme al día con la vieja Inko, a ver cómo está». Otra voz desconocida. Esta vez, una mujer. «Por favor, tranquilicémonos un poco. No hay motivo para pelear aquí». Esta era la voz de un hombre manso de mediana edad. Beru se quedó un poco confundida. Inko también mostró una expresión de recuerdo. Los tres, junto con Izuku, entraron en la sala. Los Bakugo venían hoy. Y se había encaprichado tanto con Beru que se había olvidado de cocinar. Narración en primera persona. Izuku y los demás se sorprendieron bastante al ver a Inko sentada tranquilamente en el sofá con Beru. «Oh. ¿Tenemos visitas?», dijo Beru con voz tranquila mientras miraba a las personas que entraban en la sala de estar. Los vio claramente. Una pareja de mediana edad. Ambos parecían tener un peinado puntiagudo bastante familiar. La mujer era rubia y el hombre tenía el pelo castaño. Detrás de ellos también estaban Izuku y su explosivo compañero de clase. Beru casi había olvidado el nombre de Katsuki. Beru comprendió de inmediato que la pareja probablemente eran los padres del adolescente explosivo. Era bastante obvio para cualquiera que tuviera buen ojo. Beru se levantó lentamente del sofá mientras Inko entraba en acción de inmediato. «Olvidé la cena. Olvidé la cena. Olvidé la cena». Su mente daba vueltas a toda velocidad.
El insectoide ladeó un poco la cabeza al verla correr de un lado a otro presa del pánico. Mitsuki, la madre de Katsuki Bakugo, simplemente se rió al ver a su amigo corretear tratando de preparar algo de comer. Izuku y Bakugo miraban a su alrededor con incomodidad. El único pensamiento del explosivo adolescente era: ¿qué hace este tipo aquí? Miró a Izuku con una mirada inquisitiva. El adolescente con cabeza de brócoli pareció no saber cómo responder a esa mirada. Simplemente se encogió de hombros un poco. Deja de entrar en pánico, Inko. No mordemos, esperar no es un problema. Al final, Mitsuki decidió calmar a su amiga. Mucho gusto a todos, mi nombre es Beru. Beru finalmente decidió presentarse. Bah. Ni siquiera tenías que presentarte. ¿Quién no te conoce hoy en día? Dijo Mitsuki con una sonrisa mientras Bakugo refunfuñaba a un lado. En ese momento, esperaba que su vieja bruja no lo avergonzara delante de Beru. No es que le importara la opinión de Beru ni nada por el estilo. Mi nombre es Masaru Bakugo, mi esposa de allá se llama Mitsuki, dijo Masaru, el padre de Bakugo, quien se acercó y estrechó la mano de Beru con una sonrisa irónica. Entiendo que ya conoces a mi hijo de clase, dijo con la misma sonrisa, mientras que Bakugo se limitó a resoplar un poco. Sí, claro que sí, es un pequeño torbellino de positividad y pensamientos felices. Las palabras de Beru hicieron reír a carcajadas a Mitsuki al instante, provocando que Bakugo se sonrojara de vergüenza. Sí, tiene algunos problemas de temperamento, dijo Masaru con una gota de sudor en la frente. Era, con diferencia, el miembro más tranquilo y menos violento de la casa. No tengo ningún problema. Y deja de reírte, vieja bruja. Bakugo finalmente decidió defenderse. Pero sus quejas no impidieron que Mitsuki encontrara la conversación divertida. Bueno, en fin, sentémonos o algo, no hay necesidad de estar de pie todo el día, dijo Beru mientras le crecían más colas y acercaba sillas a la mesa. Masaru se sobresaltó un poco al principio, pero luego asintió y se dirigió a la mesa con el resto de su familia. Izuku miró a Beru por un instante, su mirada parecía algo confusa. No me mires así, dije que vendría a visitarte de vez en cuando, es que he estado ocupada hasta ahora, dijo Beru mientras también se dirigía a la cocina. Inko seguía reuniendo ingredientes mientras intentaba conversar con Mitsuki y Masaru. Bakugo, por su parte, seguía siendo él mismo y gruñía de vez en cuando. O tal vez era más bien un rugido. Con él, es difícil saberlo. Incluso el narrador está confundido. Izuku también se comportaba con su timidez habitual y no decía ni una palabra mientras estaba sentado a la mesa mirando su plato vacío. Inko, ¿qué tal si te sientas un rato y yo me encargo de cocinar? Dijo Beru mientras se ponía de pie junto a Inko en la pequeña cocina. Su repentina aparición la sobresaltó. Y estaba a punto de refutarlo cuando Mitsuki la interrumpió. ¿Sabes cocinar? Preguntó con tono confundido, mientras dirigía la mirada a su hijo, que estaba a un lado y se limitaba a mirar las paredes. Claro que sí. He tenido tiempo para aprender. También lo disfruto. Pero me gusta más la cocina occidental. Las palabras de Beru lograron impresionarla aún más. Esto hizo que mirara aún más fijamente a su hijo. ¿Por qué no puede ser así de amable? Sus pensamientos eran tan obvios que Masaru tuvo que toser un poco y distraerla de Bakugo por un rato. Bueno, Inko, ahora tengo curiosidad. Quiero ver qué tal cocina. A Mitsuki, obviamente, no le iba a molestar pasar aún más tiempo con su amiga mientras Beru preparaba la cena. Bakugo murmuró algo aparte, diciendo que Beru era un presumido o algo así. Inko se alejó de la cocina a regañadientes mientras Beru comenzaba a cocinar a una velocidad que la mayoría apenas podía seguir con la mirada. ¿Tienes que cortar las cosas tan rápido? ¿No te da miedo cortarte o algo así? Preguntó Mitsuki mientras observaba cómo Beru cocinaba con su peculiaridad de fuego. Bueno, los cuchillos de cocina no pueden cortarme, no importa cuánta fuerza tengan, además, puedo regenerarme, así que no hay de qué preocuparse. Así pues, la velada continuó. Punto de vista de Beru. Así que todos nos sentamos a la mesa a comer pasta mientras Inko y Mitsuki seguían hablando de cosas sin importancia. Masaru no dijo mucho, simplemente parecía contento de que su esposa se estuviera reencontrando con una vieja amiga. Bakugo e Izuku están sentados allí de forma incómoda, sin decir mucho. Siendo sincera, creo que puedo adivinar de dónde sacó Bakugo su actitud. Aunque parece un poco más arrogante que su madre, por lo que a veces se enfada con más facilidad. Masaru parece tener una personalidad bastante tranquila. Supongo que eso compensa de alguna manera el mal genio de su esposa, ¿no? Beru, ¿dónde aprendiste a hacer esto? ¿Me darías la receta? Mitsuki también me hablaba de vez en cuando.
Lo aprendí en internet, te lo escribo, en realidad no es nada complicado, aunque sí tuve que teletransportarme a la tienda para comprar algunas cosas. La cena transcurrió con un pequeño incidente. Hablamos, comimos. Descubrí que tengo bastante en común con Masaru. También descubrí que soy mucho más famoso de lo que pensaba. Mitsuki hizo hincapié en que, básicamente, soy tan famoso como el mismísimo Olmigas. La verdad es que no sé muy bien qué hacer con la fama. No estoy acostumbrada, pero tampoco he notado muchos cambios. Supongo que es porque no salgo mucho a la calle. Viajo principalmente por internet, así que no conozco a muchos fans. Bueno, al final todo salió bastante bien. Salí de la casa de los Midoriya muy contento de haber hecho nuevos amigos. Bakugo sigue sin admitir que le gustó mi pasta, aunque fue el único que repitió. Es decir, le serví más, pero casi no dijo nada porque su madre parecía estar mirándolo fijamente o algo así. ¿Es esta una de esas situaciones míticas de mis padres me avergüenzan? No lo sé, mis padres siempre me han avergonzado. Bueno, en realidad no conozco a mis padres en esta vida. Pero no parecen ser ciudadanos ejemplares, ya que me abandonaron. En aquel entonces no me pareció extraño, ya que apenas sabía nada de este mundo. Pero las peculiaridades de las mutaciones no son precisamente nuevas. Así que probablemente solo eran escoria. No vale la pena pensarlo. De momento, aún tengo algo de tiempo libre. Kenji se pondrá en contacto conmigo cuando tenga información sobre el grupo de clones villanos que lleva un tiempo causando problemas en Japón. Ya me han pedido que participe en la incursión. Y, por supuesto, no me negaré. Quiero ver cómo acaban con este grupo. Pero no tengo prisa. Si fueran a hacer algo drástico, ya lo habrían hecho. En realidad, puede que no sepan que uno de los suyos ha sido capturado. Lo cual jugará en su contra. Sinceramente, la cosa se pondría mucho peor si se hubieran llevado a Souma o algo así. Me aseguré de comprobarlo, y la verdad es que no conozco a ninguno de los gnomos que se llevaron. Eso no significa que no vaya a salvarlos. Sigo comprometida a ayudar a los gnomus, lo que significa a todos, no solo a aquellos con los que tengo algún tipo de conexión. Así que, esta vez tendré que estar preparado para trabajar en equipo. No es algo a lo que esté acostumbrado, pero estoy seguro de que puedo manejarlo. Me pregunto quiénes serán mis compañeros de equipo, narración en primera persona. Contrariamente a las esperanzas del jefe de policía, la detención de Geten fue un hecho que supieron poco después de que ocurriera. El clon de Geten que había ocupado su lugar en la base confesó que el original le había pedido un puesto en la misión y que él se lo había concedido con gusto. Así pues, debían confiar en que Geten no los delataría. Puede que Geten no fuera uno de los ejecutivos, pero seguía siendo un miembro importante. Conocía personalmente a la mayoría de los ejecutivos y a Redestro. No les quedaba más remedio que encontrar la forma de rescatar a Geten antes de que fuera demasiado tarde. El problema era que, con los recursos humanos que tenían, era prácticamente imposible rescatarlo. Claro, podían crear clones gracias a la habilidad de Duise, pero ya se había demostrado que los clones no eran muy fuertes. Además, crear tantos clones resultaba mentalmente agotador para Duise. Duise siempre había sido una persona solitaria. Había creado clones de sí mismo para tener compañía, solo para terminar viéndolos pelear por ver quién era el original y quién no. Eso lo dejó asustado y confundido. Ya ni siquiera sabía si era el original, no estaba seguro de nada. Pero, finalmente, logró enterarse del Ejército de Liberación Meta. No le importaban mucho sus motivos, pero vio su reclutamiento como una oportunidad para hacer algunos amigos. Algo que claramente le faltaba. Pero no todo salió según lo previsto. Tanto él como los demás reclutas tuvieron que luchar por un puesto en el equipo. En cierto modo, la situación obligó a Duise a hacer algo que temía. Creó clones de sí mismo para vencer al hombre que lo estaba poniendo a prueba. La peculiaridad de Skeptic también era algo similar a la suya. La pelea terminó siendo un choque de muñecos con forma humana y clones. Fue aceptado en el ejército y comenzó a clonar a otros para demostrar su utilidad con la esperanza de que los demás lo aceptaran. Sin embargo, seguía sin sentirse del todo cómodo con la idea de crear más clones de sí mismo. Lástima que su opinión le importara poco a Redestro. Duise quería ser útil, ser aceptado. Y, por desgracia para él, había elegido a la gente equivocada. La primera vez que creó un ejército de clones, Redestro sonrió con júbilo. Pero al hacerlo, también necesitó crear un ejército de sus propios clones. Al fin y al cabo, doble el don de 2 veces, solo podía copiar algo que no fuera él mismo 2 veces. Solo podía crear un ejército de otras personas, clonándose sin cesar y pidiéndole a cada clon que creara más clones. Fue un proceso tedioso que le generó mucha ansiedad a Duise.
No es que no le agradaran algunos de sus nuevos compañeros. Había algunos con los que se llevaba bien, como Magne, Skeptic y Trumpet. Pero a algunos no les caía bien. Principalmente a Davy, Moonfish, a quien parecía no gustarle nadie, y Heten. Había algunos otros que no habían dejado clara su opinión. Redestro lo llamó rápidamente para discutir cómo iban a defenderse de un posible ataque, así como también cómo iban a intentar recuperar a Heten. Mientras todo eso ocurría con el Ejército de Liberación Meta, otra persona, de una organización diferente, estaba tratando de comprender su propia situación y sus dilemas. La Comisión de Seguridad Pública de Ero tardó en darse cuenta de que Lady Nagant estaba bajo custodia policial. No solo eso, sino que parecía estar protegida por ellos. La noticia fue un shock para Oyama, el presidente de la comisión, quien rápidamente comenzó a intentar contactar con algunos agentes para capturar a la familia de Lady Nagant. Solo alcanzó a saber que la madre también estaba detenida y que no tenían nada con qué acusar a Lady Nagant para silenciarla. Ni siquiera podían hablar con ella directamente. Para colmo de males, Beru no parecía responder a ninguna de sus llamadas. Solo recibía 1 o 2 mensajes, generalmente escritos de la siguiente manera. Hola. Me alegra que me estés buscando. La verdad es que me halaga. Pero estoy de vacaciones unos días, tengo que cuidarme y todo eso. Saludos y mucha suerte. Con cariño, Beru. Al leer ese mensaje, sintió como si una vena se le fuera a salir de la frente. Pero no había nada que pudiera hacer para obligar a Beru a ayudar a la comisión. Así pues, su estrategia se volvió pasiva. Empezó a prepararse para cualquier acusación que pudieran lanzarle. Desafortunadamente para ella, justo cuando empezó a prepararse, la información se hizo pública. Kenji se percató de que los agentes de la comisión habían empezado a husmear en su territorio. Por ello, decidió apresurar la publicación de su caso contra ellos. Ya había reunido pruebas suficientes, más que suficientes para, al menos, condenar a los líderes. Oyama casi se arrancó el pelo al ver las noticias esa noche. Noticias de última hora. La organización gubernamental resulta ser, de hecho, tan malvada y siniestra como la mayoría de las villanas. Apretó los dientes hasta sentir dolor. Intentó llamar a Beru una vez más, pero obtuvo la misma respuesta. O, mejor dicho, la misma falta de respuesta. En un arrebato de frustración, acabó estrellando su teléfono contra la mesa. Entonces, finalmente lo comprendió. Empezó a hacerse algunas preguntas mientras su rabia se calmaba y la reemplazaba. ¿Quiénes reaccionaron con vehemencia al escuchar su plan para capturar a Lady Nagant? ¿Quién podría haberle dado al jefe de policía la información de que Lady Nagant era importante para ellos? ¿Quién podría haber orquestado todo esto con tan poco esfuerzo y tiempo? Solo conocía a una persona lo suficientemente poderosa y astuta como para hacerlo. Y la respuesta la aterrorizó. Obviamente, no era otra que Beru. Esta constatación solo contribuyó a aumentar su desesperación. ¿Por qué hemos llegado a esto? Luchar contra Beru no era algo para lo que su organización estuviera preparada, es más, no era algo para lo que Japón estuviera preparado. El país aún se estaba recuperando en cierta medida tras escapar del control de All for One. Y ni siquiera habían logrado erradicarlo por completo. Solo tras su muerte pudieron cerrar este capítulo. Pero el daño que All for One había causado a su sociedad aún se sentía entre la mayoría de las personas en el poder. Así pues, Oyama no se hacía ilusiones de que serían capaces de luchar contra Beru. Es cierto que el insectoide quizá no tuviera tantos subordinados, pero una cosa era segura. Era mucho más fuerte que lo que había sido All for One. Así pues, Oyama solo tenía una opción. Jugar con inteligencia y prepararse para el peor escenario posible. Y, mientras ella hacía todo eso, se celebraba una reunión en una sala especial dentro del cuartel general de la policía. Punto de vista de Beru. Han pasado muchas cosas malas. Hoy mismo, Kenji decidió delatar a la comisión, y luego me llamaron para la reunión informativa sobre la redada. La redada tendrá lugar esta noche, y en ella participan algunos personajes de lo más pintorescos. Con la información obtenida del prisionero, podemos afirmar con certeza que el grupo se oculta bajo la fachada de una empresa. Están bien equipados y su número es impresionante. Sin mencionar los clones, parece que cuentan con muchos villanos poderosos entre sus filas. Naomasa, uno de los detectives, es quien nos informa. Parece tener cara de piedra. Al menos a primera vista. En cuanto al equipo de asalto. Que me manden a mí contra ellos. No necesito ningún equipo. Uno de ellos es una persona que conozco bastante bien. Tengo que decir que la dama conejo sigue siendo tan atrevida como la recordaba.
Yo también dudo que esto vaya a ser un problema tan grande, dijo el hombre alto de barba rojiza a mi lado, obviamente endeavor. Vamos. No hay necesidad de alterarse tanto por esto. Todos tendremos nuestra oportunidad de entrar en acción, dije, tratando de ayudar al detective a calmar los ánimos. Naomasa suspiró y dijo, Beru tiene razón, hay unos 15.000 villanos. Puede que también haya muchos clones, pero esta cifra es bastante elevada. Debemos proceder con cautela. La información hizo sonreír a Mirko. Me pregunto si me encontraré allí con ese cabrón cambiaformas, murmuró. Casi escupó la Coca-Cola al oírla. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan obsesionada conmigo? Eso es poco probable, dijo un rubio mientras se peinaba. Lo que más llama la atención de este tipo es que lleva los pantalones vaqueros por encima de la nariz. Es una interpretación muy original de los trajes de superhéroe, la verdad es que me gusta. En efecto, este ejército de liberación meta parece estar bastante dispuesto a mutilar y matar tanto a civiles como a héroes. El villano gigante se mostró reacio incluso a herirnos gravemente, otro héroe vestido de ninja intervino. La verdad, me da un poco de vergüenza oírlos hablar así de mí. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando tienes dos identidades, tetas, jajaja, qué palabra más graciosa. Volvamos al tema, creo que tenemos algo importante ahora mismo, como el ejército de liberación meta, dijo Cementos. Él también forma parte de esta incursión. Creo que lo necesitan para minimizar los daños en los alrededores. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista Beru. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan aquí? Preguntó el ninja mientras observaba el lugar de la incursión. Al parecer, el ejército de liberación meta ha construido una ciudad entera como cuartel general. Se llama Ciudad Eika. Es una ciudad relativamente pequeña, con solo unos 20.000 habitantes, de los cuales 15.000 son soldados de este ejército. La verdad es que me resulta un poco extraño oír hablar de esto. No creía que esta organización fuera tan grande. ¿Cómo es posible que algo así pasara desapercibido? Bueno, supongo que es una ciudad construida en una cordillera. Y para los de fuera, es una ciudad completamente normal. Pero aún así. Bueno, el enemigo al que nos enfrentamos es mucho más numeroso de lo que podemos movilizar, planeamos dividirlos en grupos e infiltrarnos en la ciudad para eliminar a los altos mandos. A los líderes. Naomasa nos mostró algunas imágenes de los líderes. Parece que ninguno de ellos tiene realmente una identidad secreta. El líder se llama Redestro, al parecer, en honor a algún otro villano del que no sé mucho. En realidad es el director ejecutivo de Detnerak, una empresa que fabrica artículos para el bienestar. También está la mujer de piel azul, cuyo nombre de villana es Curious, y al parecer es reportera. Uno de ellos es político, se llama Trumpet. Y el otro es el dueño de una empresa, Feel God Incorporated, cuyo nombre me suena, en fin, su nombre de villano es Skeptic. Sabemos con certeza que estos cuatro son líderes del ejército, son a quienes debemos vigilar más de cerca, pero últimamente han llegado algunos reclutas poderosos, luego mostró algunas fotos de los clones. Todavía no sabía el nombre de muchos de los nuevos reclutas. Y es comprensible, ya es un milagro que hayan conseguido tanta información de ese tal Jeten. Actualmente, estamos teniendo dificultades para encontrar la manera de reunir a más gente que nos ayude en esta incursión. Todos los que están en esta mesa liderarán un equipo, dijo Naomasa mientras miraba a todos los presentes. Creo que la mayoría de los héroes que están en el top 10 están aquí. Pero no puedo asegurarlo del todo. No soy precisamente un fanático de los héroes. A día de hoy, Spider-Man sigue siendo un nombre de héroe más familiar para mí que todos los que están en esta sala. Pude oír un chasquido de lengua a mi lado cuando salió el tema de liderar equipos. ¿De qué sirve un equipo? Solo me van a perjudicar. A Mirko de verdad que no le gusta trabajar con los demás, ¿eh? La situación no permite tanta flexibilidad, incluso tú podrías correr peligro si te atacaran miles de villanos a la vez. Las palabras de Naomasa lograron calmarla, pero ahora quiero quejarme, porque parece divertido. ¿Y yo qué? Dije levantando el brazo, casi como si estuviera de nuevo en la escuela. ¿Puedo ir al baño, profe? Eso era lo que iba a decir. Pero mis palabras reales fueron: puedo cuidarme solo, no quiero presumir y decir que, aunque todo el ejército me atacara a la vez, probablemente ni siquiera podrían arañar mi exoesqueleto. Es decir, sería la verdad, pero por alguna razón sigue sonando a alarde.
Somos conscientes de vuestra fuerza, pero tememos que habría demasiadas bajas si os enviáramos sin más, de esta forma, es más probable que os contubáis. Bueno, la verdad es que no puedo discutir eso. Si matar a todos los villanos fuera aceptable, probablemente nos enviarían a Endeavor y a mí sin más, y nos dirían que hiciéramos lo que quisiéramos. Pero esto resultaría en una masacre que podría conmocionar al país. La verdad es que no deja bien parados a los héroes en general. Bueno, llegado ese punto, sin duda habría protestas por asesinatos injustos o algo así. Bueno, supongo que es cierto, dije mientras bajaba el brazo. Mirko, a mi lado, me miró con una ceja alzada. Pero en realidad no soy del tipo que toma la iniciativa, prefiero relajarme y simplemente escuchar la mayoría de las veces. Ahora que lo pienso, esto parece una mentira considerando lo mucho que he estado manipulando a la gente y tramando. Pero detesto sinceramente los puestos de liderazgo. Recuerdo que una vez me pidieron que liderara a un grupo de personas dentro de la banda. Terminé asignando a uno de ellos como mi mano derecha y dejándole que hiciera todo. ¿Debería hacer esto ahora también? No, sería bastante caótico hacerlo en medio de la misión. Bueno, eso es un poco problemático. También lo olvidaba, pero no tengo ni idea de esto de ser héroe. Así que probablemente ni siquiera sería un buen líder, para empezar. No puedo decirlo en voz alta, porque sería bastante tonto, considerando mi pasado ficticio. Pero este hecho no hace más que reafirmar mi pereza y mi falta de voluntad para liderar. ¿Qué te parece esto? Beru, puedes unirte a un equipo y yo me encargaré de repartir las responsabilidades y los miembros entre los demás. Naomasa parece seguir siendo bastante flexible. Supongo que, mientras esté en un equipo, da igual. ¿Qué equipo estará al frente, luchando contra los villanos? Obviamente, todavía quiero acción. Simplemente no estoy dispuesto a esforzarme lo suficiente como para liderar a la gente. Para mí, pelear es lo más fácil del mundo. Aunque también es bastante aburrido. Es como hacer trampa en un juego. Le quita la gracia y te deja con una sensación de vacío al final. Ese sería el equipo de asalto. Su tarea sería atraer la atención del ejército mientras el equipo de infiltración se encarga de los líderes. Con eso me basta. ¡Genial! Me apunto. Naomasa sonrió levemente al oírme. Bien, entonces, tu líder será Mirko. Intenta llevarte bien con ellos. Mierda. Tenía ganas de transformarme en un gigante, pero supongo que tengo otras habilidades para asustarlos y luchar contra ellos. ¿Qué? Ya les dije que no quiero un equipo. ¿Y ahora me traen a otro miembro? Encima es un mocoso. Maldita sea, Mirko está furiosa hoy. Tiene las orejas tiesas y todo. Tranquila, siempre podemos competir en capturas de kill. Sentí la mirada de Naomasa sobre mí cuando cometí ese desliz verbal. ¿Qué puedo decir? A estas alturas, veo esta situación como un videojuego. ¿Será porque las cifras son un poco irreales? HMPH. No me arrastres conmigo, ni siquiera me molestaré en responder a esto. Endeavor me miró con un poco de lástima. Supongo que siente pena por mí porque elegí al líder con peor genio. Forma parte del equipo de flanqueo, que ayudará al equipo de asalto y luego se separará de ellos para ayudar al equipo de infiltración. El equipo de infiltración está liderado por el ninja. También hay algunos equipos más para apoyo y sabotaje. En general, todo este asunto está mucho más planeado de lo que pensaba. Es decir, dudo que hayan pasado siquiera 2 días desde que obtuvieron toda la información sobre el Ejército de Liberación Meta. Así que la redada se llevará a cabo esta noche. Y, la verdad, estoy bastante emocionado. Hace tiempo que no participo en una pelea importante, contra algo que no sean clones. Puede que ya no esté obsesionado con las peleas, pero de vez en cuando sigue siendo divertido. Narración desde el punto de vista del autor. Mientras se ultimaban los detalles del ataque, Redestro también comenzó a prepararse. Por supuesto, no físicamente. Todavía no sabía nada del ataque, ni tenía otra opción que reforzar sus defensas. En cambio, decidió comenzar a difundir rápidamente los ideales del Ejército de Liberación Meta. Fue un esfuerzo un tanto desesperado. Pagaba y contactaba con periodistas e intentaba por todos los medios reclutar a gente nueva a última hora. Pero también decidió hacer algo más. Dado que esta era la última resistencia del ejército, iba a usar toda su munición. Se puso en contacto anónimamente con algunas publicaciones famosas y les envió todas las grabaciones de Beru torturando y ridiculizando al villano llamado Stein.
Por desgracia, Stein había sobrevivido, pero el impacto seguía ahí, incluso sin saber que el villano había muerto. Aún así, era necesario que ese vídeo se difundiera rápidamente, por lo que Redstro lo envió a todos los medios de comunicación y emisoras de noticias posibles. Necesitaba que ese vídeo se publicara lo antes posible. Y lo consiguió. Al cabo de una hora, ya había artículos escritos al respecto. Incluso censuraron y difundieron el vídeo. En general, fue una forma extraña de comenzar la lucha. Pero aún así marcó el inicio. La última resistencia del Ejército de Liberación Meta comenzó con un ataque poco convencional. Punto de vista Beru. ¿Cómo suele desarrollarse una incursión? Mi pregunta fue rápidamente ignorada por Mirko, con razón. Llevo un tiempo haciendo preguntas básicas como esa. Me gusta verla tan alterada. Ella se esfuerza al máximo por ignorarme, pero tengo una cualidad que muchos no poseen. Soy persistente sin darme cuenta. Es decir, ya debería tener alguna idea de qué hacer. Si tan solo hubiera escuchado bien las instrucciones de Naomasa. En fin, esta incursión tiene una estructura extraña, en mi opinión. Es decir, estoy casi seguro de que el equipo de asalto debería ser el más llamativo. Y que, por cierto, sería Endeavor. Pero, en cambio, forma parte del equipo de flanqueo. Ahora que lo pienso, supongo que mi peculiaridad es mucho más llamativa que la suya, o al menos igual de llamativa. Es decir, yo también puedo escupir llamas y asar villanos. Aunque me pidieron amablemente que redujera al mínimo los asesinatos, Mirko sigue caminando delante de mí, fingiendo estar muy molesto. Oye, ¿crees que habrá camiones de helados en su ciudad? Me pregunto cuántos de ellos escaparán. Me gusta colar preocupaciones genuinas entre mis preguntas aleatorias y, por lo demás, estúpidas. Aún no he recibido respuesta. Mirko no es una persona divertida. Beru. Oí gritar a alguien detrás de mí. ¿Qué? Me giré y miré al policía. Estaba resoplando y parecía muy cansado. Mirko también se detuvo. Parecía algo confundida. Quizás les interese ver esto. El policía les hizo un gesto para que volvieran a entrar en la sala de conferencias. Dentro solo se encontraban unos pocos héroes que aún no habían salido, así como el jefe de policía. Sorprendentemente, Mirko también pareció interesada, así que entró y ambas nos sentamos. ¿Qué pasa con todo este silencio? ¿Alguien está a punto de salir del armario o algo así? Por la confusión en sus ojos, puedo decir que no están familiarizados con mi terminología. Honestamente, debería haber esperado esto después de todas mis interacciones en UA, pero parece que mis chistes les resultan de otro mundo. Creo que este no es momento para bromas, acaba de suceder algo bastante serio. Kenji es el primero en responder a mi chiste mal contado. Bueno, ¿qué tal si me cuentan qué está pasando en vez de quedarse mirando con cara de seriedad? Ja, seguro que esto le sacó una sonrisa a Mirko. Ella también es curiosa, así que probablemente expresé sus sentimientos a la perfección. Kenji suspiró y tecleó un poco en su portátil. Entonces el proyector nos mostró un vídeo. La calidad era bastante mala, pero se podía ver sin problemas. Por ahora, miren la pantalla. Ahí debería explicarlo todo. En la pantalla me vi en todo mi esplendor, arrancándole el brazo a Stein. Lo lancé contra la pared de un edificio contiguo y luego lo arrastré de vuelta. Estaba claramente magullado y con heridas. Supongo que esto no me deja en muy buen lugar. Supongo que algunas cámaras de seguridad sí lo grabaron, ¿eh? El vídeo incluso tenía varios cambios de ángulo. Parece una película de acción. Bueno, es más bien una película snuff de tortura, pero bueno. Podría ser peor. Héroe es solo un título, siempre lo fue y siempre lo será para algunos, es solo un trabajo para otros, es un honor a quien le importa. Y la cosa empeoró. O sea, pensándolo bien, parece que mi lengua me mete en líos muy a menudo, quizás debería corregir algo en ese aspecto. Estoy bien así. Además, dudo que esto sea para tanto, aunque me daría igual. En el peor de los casos, me quitan la licencia de héroe, ¡qué horror! Pero es muy improbable, ya que sigo siendo uno de los héroes más fuertes. Bueno, no es mi problema. Ahora que lo pienso, creo que Stein salió bien librado. Así que las consecuencias no serán tan graves. Lo único que me inquietaba de aquello era, ¿cómo demonios sobrevivió ese tipo? Pensaba que estaba más muerto que yo. O sea, estoy casi seguro de que le rompí muchos huesos, además del brazo arrancado y todo eso, y, por lo visto, seguía consciente cuando llegó la policía. Solo se quedó dormido cuando llegaron los paramédicos. La historia de su supervivencia me llegó a través de un mensaje, vaya uno a saber por qué. Ni siquiera me llamaron. Supongo que Kenji no lo consideró necesario en ese momento. Bueno, supongo que es comprensible.
Probablemente solo me lo dijo por cortesía. Y bien. ¿Qué tan público es este video exactamente? Pregunta estúpida y mal formulada. A juzgar por la expresión de todos, excepto Mirko, se puede adivinar que la situación ya se fue al traste. Bueno, ahora mismo se está emitiendo en la mayoría de las cadenas de televisión. No fuimos lo suficientemente rápidos para detenerlas todas, dijo Kenji, suspirando y frotándose el hocico con frustración. Creí que habían borrado la grabación. No pensé que esto sería un problema, ni siquiera pensé que esto sería un problema. El momento también es un poco inoportuno. Bueno, revisamos las grabaciones de las cámaras y borramos todo de ese callejón. Pero parece que alguien fue más rápido que nosotros. Kenji no parece estar pasándoselo nada bien. Sí, claro, Beru. Tras una investigación rapidísima, se descubrió que muchas de las primeras fuentes de este vídeo eran empresas de medios financiadas por la compañía de Tnerak, que, como ya se ha comentado, pertenece al Ejército de Liberación Meta, o. Supongo que ahora tiene sentido el ambiente sombrío. No tenían ningún motivo real para publicar estas imágenes ahora. Probablemente las estaban guardando para una ocasión especial o algo así, y dudo que las usaran al azar después de una redada fallida a medias en el laboratorio de investigación. Esto solo puede significar que saben que se avecina un ataque. Se dieron cuenta de que el tipo del hielo los delatará y se verán obligados a defenderse. Pero no veo cómo divulgar esto podría ayudarles. Están intentando causar el mayor daño posible antes de caer. Bueno, esto es incluso antes de que comenzara la pelea. Por sus expresiones, creo que todos se han dado cuenta del significado de este evento. En este punto, todos ya se han reunido de nuevo en la sala de reuniones. ¿Saben que vamos a venir?, dijo Endeavor apretando los dientes. Mirko parecía algo irritada. Supongo que la infiltración será mucho más difícil. Pero aún así reconoció el aumento de la dificultad. Atacar a un ejército de más de 15.000 villanos ya es bastante arriesgado cuando los tomas por sorpresa, para ellos, no para mí, pero ahora estarán en pie de guerra y listos para enfrentarse a nuestro ataque. A las personas en la sala no parece molestarles realmente el video en sí ni su contenido. Es solo el mensaje que transmite. Te estábamos esperando. Qué atrevimiento por su parte, no me esperaba que ese tipo narigón tuviera tanto valor. ¿Qué vamos a hacer? Quizá necesitemos más tiempo para los preparativos. El ninja, el Gesot, hoy aprendemos nombres, chicos, parece algo preocupado. Hay que admitir que su parte de la misión se ha complicado muchísimo. Se supone que él debe liderar el escuadrón de infiltración, pero eso podría ser más fácil decirlo que hacerlo ahora que esperan ser atacados. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para prepararse. Ya estamos reunidos y algo preparados para enfrentar sus fuerzas, aunque, tal vez necesitemos algunos ajustes a nuestros planes. Decidí también dar mi opinión sobre la situación. Kenji también pareció estar de acuerdo con mis palabras. Beru tiene razón, dejar que sigan creciendo sería peligroso. La infiltración se ha vuelto demasiado peligrosa, debemos descartar esa idea. El Gesot parecía algo desanimado, pero aún así asintió con resolución. Venga, podría infiltrarme fácilmente en el complejo también. Puedo acabar con sus líderes antes de que empiece la pelea. Honestamente, podría aplastar a este grupo yo solo, pero no quiero parecer demasiado arrogante. No quiero ser ese tipo de cretino que siempre está con la cabeza metida en su propio culo. Esa podría ser una opción. Dejarte ir sola aún podría ser arriesgado. No es que no crea en ti, simplemente no quiero que las cosas se compliquen demasiado. Guau. No es que no crea en ti, simplemente no creo que seas capaz de contenerte para capturar a los líderes sin mutilarlos o matarlos brutalmente. Realmente le he causado una muy mala impresión a Kenji con todo el asunto de Stein. He ideado un plan de acción. Debemos preparar un asalto en toda regla. Los equipos de sabotaje seguirán operando como antes, el equipo de infiltración se unirá al equipo de asalto y al equipo de flanqueo. Kenji comenzó a explicar el nuevo plan mientras todos en la sala lo miraban fijamente con seriedad. Incluso Mirko parece estar tomándose las cosas en serio ahora, a pesar de todo su odio por el trabajo en equipo, o lo que sea que le pase. Esta incursión dependerá completamente de estos dos equipos. Primero debemos lograr penetrar las defensas enemigas, luego el equipo de infiltración se reagrupará y comenzará a actuar por separado, rastreando a los líderes. Bueno, el plan suena un poco mejor. Ahora bien, algunas personas más involucradas en el puesto dirían algo como, lo haré todo yo solo. Soy fuerte, no necesito a nadie. Pero la verdad es que no le veo el atractivo a luchar contra tanta gente yo solo. No es que le vea el atractivo a luchar contra ellos. Simplemente cumplo con mi deber como héroe.
Además, depender tanto de mi propia fuerza no es bueno. Si empezara a hacerlo todo yo sola, me convertiría en un pilar o un símbolo, como Toshi. Y no quiero eso para nada. Bueno, la reunión terminó con Kenji explicando algunos detalles más del plan. En concreto, el hecho de que un ataque frontal sea prácticamente lo único que podemos hacer ahora mismo resulta algo preocupante. Pero puedo con cualquier cosa que se me presente. No se mencionó ningún castigo por mis acciones, pero supongo que eso depende completamente de la reacción del público ante el video. Así que supongo que se abordará más adelante. Tras la reunión, volví a seguir a Mirko, haciéndole preguntas y siendo ignorada. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Otra sala aparte dentro del edificio de la policía. Dentro estaban los miembros del equipo de asalto. Probablemente era una de las salas más grandes del edificio. Alrededor de 300 héroes listos para la batalla, esta es una sala barra anfiteatro enorme. También había algunas caras conocidas. Como la chica del béisbol, la dama de la montaña, Morning War, Kamui Wolf solo lo he visto en las noticias, Cabeza de Orca, Gang Orca, que sigue teniendo un aspecto genial, y algunas personas más cuyos nombres prefiero no mencionar. Bueno, también Aizawa, Midnight y Cementos. Las 3 personas que mejor conozco de este grupo. Me alejé con gusto del lado de la gruñona líder del equipo, Mirko, y me acerqué a los profesores. Hola. Me alegra ver que siguen siendo héroes activos después de todo ese trabajo de enseñanza. Mi saludo tuvo diversas reacciones. Medianoche sonrió con incomodidad, supongo que el último encuentro aún está algo reciente. Aizawa gimió y el hombre de concreto me lanzó una mirada de reojo. Beru, un placer verte. Aizawa carece de su entusiasmo habitual, es broma, nunca lo ha tenido. Sí, ¿cómo es que Toshi no está aquí? No sé, tío, me parece una incursión bastante grande. No parece del tipo que el símbolo de la paz perdería. Se unirá al equipo de asalto más tarde, ya sabes por qué. Podría preguntarle por qué no es un líder, pero la verdad es que no tiene madera de líder. Sería inspirador, pero incapaz de dar órdenes coherentes. Entendido, todos en esta sala deberían tener una idea general de lo que se discutió en la reunión anterior. El líder, Mirko, simplemente los está reuniendo ahora para preparar la batalla que se avecina. Noté que Midnight quería decirme algo, pero no insistí. Al final, tampoco dijo nada. La verdad es que no es momento para dramas románticos. Aunque, supongo que puedo asegurarme de que no le pase nada, simplemente porque soy un buen compañero. La incursión comienza en 3 horas. Me pregunto qué tan preparado estará el ejército de liberación Meta. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.